¿Qué tal están? Buenas noches. Hoy nuestra primera noticia de portada a nivel local está relacionada con las ocupaciones de viviendas. Burgos no se libra de la presencia de los ocupas. En el barrio del Crucero y aledaños lo saben muy bien. De hecho, este mismo verano los propios vecinos evitaron una ocupación allí. A nivel regional, lo más destacado es el acuerdo para la mejora del plan de incendios. Castilla y León extenderá al invierno 2.500 contratos del operativo contra incendios tras un verano aciago. Supondrá una mayor estabilidad laboral para las plantillas y más inversión y vigilancia en los montes. Y en cuanto al panorama nacional, hoy de lo que se habla es de las batallas fiscales. Primero fue Madrid, luego Castilla y León y después más comunidades del Partido Popular en aplicar rebajas fiscales. Ahora la Comunidad Valenciana también se suma a esta estrategia. Quiere poner en marcha un ahorro fiscal de 150 millones solamente para rentas bajas y medias. Para analizar estas cuestiones nos acompaña hoy la secretaria general de FAE, Emiliana Molero. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Muy buenas noches, Rafa. ¿Qué tal este paréntesis veraniego? Fenomenal, ¿Sí? Se aprovechó bien. Seguro que también me cuenta lo mismo el decano del Colegio de Procuradores de Burgos, Elías Gutiérrez, a su lado. Buenas noches, Elías, ¿cómo estamos? Buenas noches, Rafa. ¿Balance del verano? El verano fantástico, la vuelta más dura, pero el verano fantástico. Yo creo que es una tónica general de este año, a pesar de toda la que teníamos ahí en ciernes, la vuelta al otoño, esta inflación, todo mucho más caro, pero parece como que hemos hecho oídos ciegos. Hemos hecho un paréntesis, hemos querido disfrutar a tope, sí. Sí. Yo creo en general. Desde luego. Bueno, pues también hablaremos de la preocupación de los vecinos del barrio del Crucero. Han tenido que lidiar con el fenómeno de la ocupación de viviendas y nos lo va a contar enseguida Jorge Torbay. Muy buenas noches, Jorge, ¿cómo estamos? Buenas noches. Tú eres vecino de la calle del Calvario. Sí, de la calle Calvario 22. Y nos vas a contar cuál es la situación en la zona a nivel de ocupación, no solamente en tu calle, sino también en la zona del Crucero, porque llevan varias semanas, ¿no? Pues con mucha sí, tensión exactamente, llevamos mucho tiempo con ese tema, el tema de los ocupas. Pues enseguida vamos a profundizar en ello, pero vamos con nuestro primer tema porque Palencia ha sido el escenario de la tercera muerte por violencia de género en Castilla y León y en lo que llevamos de 2022. Hoy en todas las provincias se ha guardado un minuto de silencio por el asesinato de Raquel, de 32 años, estrangulada por su pareja, que posteriormente se suicidaba arrojándose a las vías del tren. La investigación ha concluido que ella intentó defenderse porque hubo un forcejeo. Mi apuesta clara por luchar contra todo tipo de violencia, para luchar contra todo tipo de violencia en el entorno familiar y muy especialmente la lucha contra la violencia de género, que es algo en el que tengo un compromiso personal. También en Burgos, frente a la subdelegación del Gobierno, se ha guardado ese minuto de silencio. Elías, uno ya no sabe qué pensar, qué hacer con lo que se está invirtiendo en violencia de género para tener, decimos 3 en Castilla y León, pero es que en España son muchas más. Claro, es una lacra, cada vez hay más inversión, de hecho los procuradores pues hemos firmado hace bien poco con la Junta de Castilla y León una atención a las víctimas de estos delitos inmediata, para que se sientan acompañadas nada más y representadas procesalmente nada más ocurrir este tipo de agresiones, pero yo creo que hay que coger de una vez el toro por los cuernos y afrontar el problema de manera mucho más global, es decir, ver qué está ocurriendo en esos entornos familiares, ver qué está sucediendo con el derecho de familia, ver qué está sucediendo muchas veces con las atribuciones de los hijos, es decir, tenemos un sistema jurídico en el que el tema de los divorcios se solapa muchas veces con el engaño que puedes hacer durante el procedimiento, ¿no? Y es muy complicado hacer ese seguimiento. Teníamos que invertir más en acción social para ver qué ocurre en esas familias antes, durante y después. Yo creo que los procedimientos de familia no pueden encorsetarse solamente al procedimiento judicial. Hay que invertir más, coger el toro por los cuernos, contar con muchos más profesionales y ampliar el abanico. Mientras no hagamos esto, yo creo que esto va a seguir ocurriendo y, por supuesto,
el endurecimiento de las penas. Creo que para algunos resulta muy barato cometer este tipo de atrocidades y de barbaridades. ¿Tú ves que endurecer las penas podría aliviar el número de casos? Porque cuando uno está perpetrando esa barbaridad, ese atentado terrorista machista, no creo que piense mucho en lo que le puede caer. Porque mira luego cómo acaban varios de ellos, suicidados. Sí, pero por eso digo que una atención social quizás detecta problemas psiquiátricos, problemas de alcoholismo, problemas de drogadicción, problemas de todo tipo en ese entorno familiar. Entonces, ahora mismo no se llega a eso. Yo simplemente el día 28 de agosto entraba por la puerta del juzgado a ver cómo había transcurrido la guardia del Colegio de Procuradores, el mes y tal. Y bueno, pues siempre tengo por costumbre saludar a la entrada y los guardias civiles me comentaron que había sido un mes horrible, horrible en términos de violencia de género en Burgos capital. El peor mes del año en cuanto a trabajo para la Guardia Civil en el edificio de juzgados de Reyes Católicos, es decir, fíjate de lo que estamos hablando, es decir, nosotros estábamos muy a gusto de vacaciones y tal, pero hay una realidad que sigue ahí, sigue muy latente, y yo creo que por eso animo a tomar medidas. No tenemos más que ver la estadística. Elena, la directora de la prisión, pues te puede dar los datos perfectamente, pero un alto porcentaje de los internos... Creo que dijo la semana pasada en rueda de prensa que ya era la tercera causa. Claro. De ingreso, sí. Exacto. Entonces, de nada sirve criminalizar a los hombres, como se está haciendo con este tipo de políticas absurdas que no sirven de nada. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la población masculina convivimos con nuestras mujeres, las queremos, las adoramos, las valoramos, y no se puede decir más, ¿no? Y de ahí a criminalizar la figura del hombre va un abismo, que es lo que están haciendo desde estructuras de este gobierno, ¿no? Entonces, el dinero hay que gastarlo en cosas útiles, y esas cosas útiles ha de ser acción social para ver qué suceden en esas familias desestructuradas, qué están sucediendo con esos hijos, qué están sucediendo con esas parejas, con sus matrimonios. Es antes, durante y después del procedimiento judicial, incluso sin haber procedimiento judicial, simplemente habiendo ya unas denuncias. Sí, a modo de prevención. Es un sistema un poco que raya con el sistema americano. Estados Unidos tiene este sistema muy implantado y funciona bastante bien, pero bueno, en mí, que ha trabajado mucho el derecho de familia antes de dar el paso a la política y ahora a otra faceta, bueno, pues conoce muy bien este tema también, ¿verdad? Pues Emiliana, tu turno. Yo añadiendo a lo que comentaba Elías, yo creo que además de intervenir en los procesos ya cuando hay un proceso en marcha, en un proceso de separación o de divorcio o unas denuncias, yo incluso actuaría antes. O sea, yo creo que hay cuando los niños son pequeños en la educación, los índices o los porcentajes también de violencia machista de chicos jóvenes o adolescentes a las niñas también está incrementándose notablemente. Entonces yo creo que también es un problema de educación. O sea, que en estos momentos que se supone que tienen más información, más asesoramiento, que se esté produciendo un incremento de la violencia machista entre jóvenes, de falta de respeto al otro, a tu pareja, a tu novia, a tu mujer, pues desde luego que es una lacra que lamentablemente pues la estamos viendo muy, muy cerca, y que es... Yo creo que al final también mucho depende de educación, o sea, el respetar al otro, al diferente. Y desde luego que coincido también con Elías, el hacer campañas contra la violencia machista, que todo el mundo la condenamos, tampoco hay que criminalizar a nadie, hay que criminalizar al que comete ese delito. Y mucha educación también a los chicos. Pero, claro, está muy bien, pero claro, la pregunta es, ¿no tiene que ser nada fácil poder
avanzar o ponerse en alerta cuando ocurre, por desgracia, un caso de este tipo. Vamos a los medios de comunicación a cubrirlo y lo primero que nos dicen los vecinos, no nos lo esperábamos, era una pareja normal. Que entonces, ¿cómo vas a meter mano ahí? Pero yo creo que está en la línea, ¿no?, de lo que está diciendo Elías. No sería una pareja normal, había problemas. Pero se queda ahí. Había problemas y no les ha tratado nadie. O no han informado ni a ningún psicólogo, ni a ningún psiquiatra, ni a un abogado. Nadie ha puesto esas medidas. Y luego también suele ocurrir muchas veces, se están dictando órdenes de alejamiento y luego no se respeta, pero tampoco se denuncian, y al final se están permitiendo, consintiendo cosas. Y luego es tarde. También tenemos el caso contrario, el caso de donde sí que se escuchan esas voces, esos gritos en vecinos y tampoco se actúa, y tampoco... Que no alertan a la policía, a los vecinos, dices, claro, por miedo, por es decir, meterse... Vamos a ver, la policía muchas veces acude y abre la mujer, que está ocurriendo aquí y tal, y bueno, pues ella por miedo, lo que sea, no está ocurriendo nada, ha sido una simple discusión, no pasa nada. Sí pasa porque algo ha pasado, porque un vecino no llama a la policía por nada. Ese después es al que me refería yo. Ese, bueno, vale, pues bien, está todo calmado, tal, ya se ha calmado hasta otro día, o hasta que ocurra algo más grave, ¿no? Y en el momento que se ha hecho esa llamada y queda el registro de esa llamada, yo pienso que tendríamos que tener los instrumentos necesarios para hacer el seguimiento de lo que está pasando dentro de ese entorno. En el caso de Raquel de Palencia, la última víctima, por desgracia, ella denunció hace unos cuantos años algo, pero no lo formalizó, con lo cual no se le pudo hacer seguimiento. Creo que ha habido un cambio en la ley, que ahora, aunque no hayas formalizado la denuncia, sí que pueden hacerte un seguimiento. Pero es que no hay medios, Rafa. Claro. Es que no hay medios. Es que ahora mismo, por ejemplo, en Burgos necesitamos para el juzgado de familia un nuevo equipo psicosocial. Ha habido un refuerzo con un nuevo juzgado de familia, pero seguimos sin tener equipo psicosocial. Las medidas provisionales, que son las más inmediatas, siempre tienden a cogerse con pinzas. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo 8 meses de tiempo para tener un informe psicosocial. Hacen falta medios, hacen falta profesionales, hace falta invertir mucho más en cosas que los profesionales que estamos en el día a día las estamos viendo y las estamos reclamando públicamente, pero el dinero va para campañas de publicidad partidistas y ahí se diluye todo esto. Es decir, a mí me da mucha pena realmente, porque no es una falta de dinero, es un dinero mal empleado. Emiliana, antes de cambiar de tema, ¿algo que puntualizar? No, que totalmente, o sea, que el dinero se tendría que optimizar, o sea, los recursos les hay, pero que se optimicen. De acuerdo, bueno, pues más sucesos, porque 2 hombres de 32 y 22 años han sido detenidos en Miranda como presuntos autores de la agresión a otro joven durante las fiestas de Altamira. Según la Policía Nacional, el más joven agredió a un amigo a la salida de un local de ocio nocturno. La víctima quedó inconsciente en el suelo y el otro varón cogió su muleta y golpeó su coche. Este último es un viejo conocido de la policía, tras haber sido detenido en más de 20 ocasiones. Y dejamos sucesos, vamos a una gran noticia del día. Castilla y León extenderá al invierno 2.500 contratos del operativo contra incendios tras un verano aciago. Supondrá una mayor estabilidad laboral para las plantillas y más inversión y vigilancia en los montes. Un acuerdo fruto del diálogo social que intentará mejorar la gestión también antes del verano. El acuerdo es una transformación importante del operativo, no es una mera mejora. En este acuerdo se producen avances sustanciales. Es un ejercicio de una altura de miras, una altura política. Después de un verano catastrófico, tanto en nuestra provincia como en nuestra comunidad emiliana, es lo único bueno, entre comillas, que ha tenido esta desgracia, que nos hemos puesto a trabajar en serio. Pues yo creo que efectivamente dentro de la desgracia que hemos vivido este año en Castilla y León, o sea que en la cantidad de miles de hectáreas que se han quemado, el que hoy se firme este acuerdo dentro del marco del diálogo social es una gran noticia.
Yo creo que aquí el que se vea reforzada también esta política de decir quiero seguir manteniendo los montes con más efectivos, más operativos, o sea, que era una medida que ya se había planteado en la mesa de forestales del diálogo social y hoy, bueno, pues al final se ha firmado, aparte de incrementar el número de meses de trabajo efectivo de las cuadrillas, pues yo creo que el que tengamos gente durante todo el año en todos los montes, yo creo que es una buena noticia. Incluso que se puedan generar otras actividades también ligadas a ellas. Nosotros también le hemos dicho aquí en Burgos, no todo lo tenemos que estar diciendo a la Administración que lo haga. También pues, se podrían apuntar o estudiar otras medidas para obtener esos recursos que da el monte de la madera y poderlo aprovechar, o sea, en fábricas de pellet u otros recursos. O también el que siempre en los pueblos se ha subido al monte o se ha ido al monte a coger piñas, a coger la madera sobrante de las entretalas y poder calentar la casa. Claro, es que también ha habido un cúmulo de contradicciones. Claro. Es que dices, bueno, mantener el monte es cosa de todos, pues claro que sí, pero cuando se ha prohibido el coger piñas, el coger esa madera, que en todos los pueblos lo hemos visto, o sea, para calentar la cocina, la chimenea, y que eso pues yo creo que se debiera de recuperar. Así también fomentamos que nos animemos a ir en invierno a los pueblos. Felicitar a la Junta de Castilla y León, lógicamente, por esta iniciativa que solo palía en parte uno de los problemas de los incendios, porque bueno, pues siempre ha habido la sospecha de esos desalmados que tenían un contrato temporal, hablo de desalmados en el sentido esos mínimos, de que tenían un contrato temporal y bueno, pues que provocando un incendio lo que querían era llamar la atención de la Administración para que sus contratos fueran pues más continuos o a tiempo completo, ¿no? Bueno, esto ya está, se ha paliado, ¿no? Y ya tenemos aquí esta apuesta importante, pero no debemos de olvidar que la gran tragedia es que más del 90% de los incendios son provocados. Y en eso debemos de insistir. Lo que se le criticó a Fernández Mañueco cuando dijo eso, que está el hombre detrás de la mano de todos los incendios. Sí, pero mira, Rafa, yo este verano he pasado 10 días en Portugal. Portugal es un bosque por muchas zonas intransitable. No se puede ni entrar a limpiar. Entonces, creo que España ya, antes se decía que la piel de toro, ¿no?, la península ibérica, una ardilla podía pasar de árbol en árbol hasta llegar al mar Mediterráneo. Bueno, pues ahora mismo ya no es posible, bueno, porque España, pues bueno, pues tiene su cereal, hay mucho menos árbol de lo que existía antiguamente. Y me ha sorprendido Portugal, lo he recorrido de cabo a rabo y la verdad es que es un bosque, o sea, es un bosque igual que lo que es Polonia y tal. Y nosotros aquí tenemos que tener claro que no siempre va a ser la responsabilidad de la Administración, que la Administración pone muchos medios. Una prueba más es esta puesta en marcha de todos estos medios que pone la Junta de Castilla y León, pero hay una acción del hombre que tenemos que ir también por otras vías, y tenemos que poner más medios de vigilancia y, igual que me he referido antes, endurecimiento de las penas por este tipo de delitos. De acuerdo, pues venga, antes de pasar a hablar con nuestro otro invitado, vamos a un último tema político, porque Vox vive el momento más crítico desde su irrupción en la política española, el distanciamiento de una de sus caras más visibles y ex portavoz nacional, Macarena Olona, no deja de arrojar titulares. Hoy mismo la excandidata por Vox a las elecciones andaluzas, recuerdan, ha acusado a miembros de la formación de Santiago Abascal de estar detrás de una campaña de insultos y desprestigio hacia ella a través de las redes sociales. Además, esperará al resultado de las elecciones municipales para plantearse volver a la política con otro proyecto. Esto hace unas semanas, Emiliana, era impensable para la formación de Santiago Abascal. Pero yo creo que la vida ordinaria en todos los partidos políticos, ya cuando ya llevas varios años en
el candelero, en el candelabro, como decía alguna, es normal que se produzcan voces discordantes. Hasta ahora Vox no ha tenido ninguna voz en contra. Ahora Olona o se ha ido o la han echado, y si se ha marchado, pues está atacando o defendiéndose. Pero es algo normal que ha pasado en todos los partidos y que seguirá ocurriendo. Pero es que no es una militante de base, es que era mano derecha de la dirección dura del partido, es que fue la candidata para las elecciones autonómicas andaluzas. Sí, pero que nosotros, o sea, yo por lo menos no sé qué ha podido pasar en ese intervalo, de ser efectivamente la que machacaba o arreaba contra el gobierno de Sánchez. Fue candidata de Vox en la campaña, vamos, en las andaluzas. No tuvo los resultados que esperaba o que el Vox esperaba, y se retiró por motivos médicos, y ahora, bueno, afortunadamente goza de buena salud, o se ha recuperado y quiere volver. Entonces, lo que haya pasado dentro del partido no lo sé. Uno de los motivos puede ser que ella no quería quedarse en Andalucía, en la oposición, y la cúpula del partido dijo, no, ha sido tu compromiso. Y a lo mejor tampoco había tan buenas relaciones como se aparentaba que hubiera. Pues que no hubieran aceptado el reto. Yo me río porque enfermedad o no había... Yo me alegro muchísimo, o era muy leve, que se haya puesto tan buena. Y me alegro eso, de que se haya recuperado. Pero es que parece que estos partidos políticos nuevos venían a inventar la política, y lo que sucede en Vox ahora no es más de lo que viene sucediendo en el Partido Popular, en el PSOE, pues durante mucho tiempo, y los partidos tienen sus mecanismos, sus formas de actuar, y lógicamente pues este tipo de situaciones no las quieren porque les penaliza electoralmente, porque el electorado de Vox estará viendo que hay alguien que sí que está poniendo en solfa el liderazgo de Santiago Abascal, que está criticando sus formas, sus maneras o sus políticas, y esto es así, es decir, los partidos o los nuevos partidos políticos que se nos meta en la cabeza que no van a inventar nada que no esté ya inventado, y esto entra dentro del juego de la política de siempre. ¿Les va a penalizar todo esto en las próximas elecciones municipales? ¿Qué es a lo que está esperando Olona para dar un paso adelante en otro partido, no? Desde luego que no tengo la bola de cristal, pero parece, según las últimas encuestas que se están publicando, que está bajando en intención de voto Vox. No un porcentaje muy elevado, pero parece que sí. O sea, que como decía Elías, o vuelven las aguas a bajar normales, o les pudiera afectar. Bien, pues hoy vamos a seguir avanzando, tenemos muchas más cosas. Hoy damos voz a los vecinos del barrio de El Crucero, que llevan meses preocupados por los crecientes casos de ocupación de viviendas. Con nosotros, uno de los vecinos de la calle, en este caso El Calvario, Jorge Torbay. Bienvenido, buenas noches, Jorge. Buenas noches. Gracias por seguir con nosotros. Gracias a vosotros. Vaya panorama tenéis desde hace unos cuantos meses, semanas, ¿no? Sí, llevamos, digamos que más de un año incluso, más de un año ya con el tema de las ocupas por todo lo que es el barrio del Crucero y sus alrededores. Hay una zona muy en concreto, más afectada que otra, ¿no? Sí, estamos hablando del sector exclusivamente el centro de lo que es del barrio del Crucero, ¿sabes? Ahí es donde se están habiendo mucho más ocupas, e incluso este mismo verano tuvieron que actuar para quitar a unos ocupas que estaban queriendo ingresar a una vivienda, ¿vale? Gracias a los vecinos se pudo lograr que no entraran los ocupas a ocupar esa vivienda que tenían en mente hacerlo. O sea, ya los mismos vecinos han tenido que ejercer esa función para que no puedan entrar más, porque imagino que eso estará ya en conocimiento del ayuntamiento, de las policías, etcétera. Sí, se llama mucho por teléfonos, ¿vale?, a la policía para informar el tipo de abuso que está
habiendo, y a la vez se ha hecho ahora mismo, el mes pasado, se ha entregado unas firmas, se ha recogido firmas al ayuntamiento para que ponga cartas en el asunto para evitar estos atrevimientos, ¿vale? Por medio de los ocupas. Pero supongo que ahí habrá habido algún tipo de denuncia, ¿no?, de cara a esos ocupas que llevan meses en una vivienda que no es suya, me refiero. Sí, han habido denuncias a espera de que salgan sus respectivas sentencias, ¿vale?, de estos ocupas, porque hay ocupas incluso que ya están dentro de las viviendas, ¿vale? Ahora lo que se está intentando es, estamos intentando que no vaya a más esos ocupas por todo lo que es el barrio del Crucero. ¿Y cuál es la convivencia entre los ocupas y el barrio? ¿Cómo es la convivencia? La convivencia mala, se puede decir. Es muy mala, ¿sabes? La imagen que da al Crucero es muy mala, porque ahora mismo está habiendo vandalismo, como sabrás, en el Crucero hay varios colegios, academias, por lo tanto muchos niños circulan por todo el Crucero, por lo que los padres ahora mismo nos sentimos preocupados, no podemos estar tranquilos porque está habiendo muchos movimientos que hace años atrás no lo había. Pero ahora por el tema de los ocupas lo tenemos, entonces no estamos tranquilos los padres. Al margen de los ocupas, también querías denunciar en este programa, un segundo que voy a dar la dirección de email para que todo el mundo que quiera que seamos la voz de alguien nos escriba y nos lo cuente, lo van a ver enseguida sobreimpresionado en pantalla, informativos.burgos@rtvcyl.es. También querías denunciar, decía Jorge, que hay también locales que se utilizan para ciertos fines que no son los adecuados. Sí, concretamente en la calle del Calvario tenemos 4 locales abandonados donde se está ejerciendo la prostitución, la droga, ¿vale?, a cualquier hora del día. Los vecinos, incluso yo soy uno de ellos, que he llamado varias veces a la policía, a cualquier hora se ha llamado y se acercan y encuentran incluso movimiento debajo de los locales, ¿vale? Por lo tanto, tenemos los vecinos, estamos muy preocupados de que en cualquier momento puede haber incendio, porque la policía en las llamadas que se han hecho cuando se han acercado han encontrado restos de cigarrillos, de droga, ¿vale? Incluso nos han llegado a decir que tengamos cuidado, que en cualquier momento podemos salir ardiendo, ¿vale? Amenazas de ese tipo, ¿sabes? Por lo tanto, todo el barrio está muy preocupado, ¿vale? Porque la imagen que está dando el Crucero ahora mismo es lamentable. Tanto la comunidad como la comunidad de vecinos se han puesto ya en contacto con el ayuntamiento, ¿vale? Demandando todo este tipo de sucesos que están habiendo por el barrio. Pues a ver si a raíz de tu intervención aquí podemos acelerar esas soluciones. Vamos a volver al asunto de los ocupas, porque Elías, hay quien dice que es más fácil echarles de lo que aparentemente comentamos en televisión o en los medios de comunicación. Sí que es verdad que el Partido Socialista creo que tiene el reto de en 48 horas poder desocupar una vivienda, pero es un reto bastante optimista, la realidad es otra, ¿no? La realidad es otra muy distinta. Es cierto que si tú das el aviso entre las primeras 24 y 48 horas es más sencillo, pero si pasan esas 48 horas te puedes eternizar. Tenemos que tener en cuenta que tenemos un gobierno que en esta materia es muy laxo en el sentido de que el derecho comparado, países como Francia tiene 1 año de prisión, por ejemplo, la ocupación, lo mismo tenemos otros países como Alemania, Dinamarca, es decir, cualquiera como yo que hemos estudiado este tema en profundidad, sabemos que España precisamente ha fomentado desde el gobierno este tipo de actuaciones. Es algo muy claro y se solucionaría con un endurecimiento de la ley. Es el tercer tema del que hablamos y creo que se resuelve de la misma manera porque en otros países europeos se está resolviendo de esa manera. Yo soy vecino de la zona sur y como muy bien ha explicado él, no solamente
él ha dicho, dice, bueno, el crucero, la imagen del crucero, efectivamente. El crucero tiene un problema desde el año 2010, o incluso antes del 2010. Con la crisis inmobiliaria había una serie de promociones allí en el barrio que quedaron abandonadas por esas constructoras que quebraron. Luego llegaron los bancos, el Sareb y tal, y ahora mismo no se sabe de quién es la propiedad de esos inmuebles. Entonces, el problema es que no hay tanto un problema de ocupación propiamente dicho como lo conocemos, sino un problema de tráfico de drogas, drogadicción, prostitución, etc. En muchas ocasiones eso se extiende a la periferia de ese entorno del barrio del Crucero. ¿A qué me refiero? Me refiero al bulevar, al Parque de la Nevera y a la zona del Mercado Sur. Ahí en el Parque de la Nevera es donde decíamos que unos vecinos habían impedido entrar a los ocupantes. Claro, exacto. ¿Por qué? Porque bajan a robar al entorno del Mercado Sur y luego las carteras ya con la documentación y demás, la policía las encuentra normalmente tiradas en el Parque de la Nevera. Es decir, que es un problema de más amplio espectro que acotarlo solamente al barrio del Crucero. ¿Qué puede hacer el ayuntamiento? Bueno, el ayuntamiento puede hacer bastantes cosas, ya se están haciendo algunas. Por ejemplo, ha habido casos en los que es el propio cuerpo de bomberos el que tapia esa posible entrada. Pero yo creo que había que ir más allá, había que tratar de averiguar de quién es la propiedad en estos momentos de todos esos locales, esos edificios, esas casas y demás, tratar de que desde el ayuntamiento ponerse en contacto con esos propietarios y tratar de que acometan las medidas oportunas para impedir eso. En eso están en el tema de los locales, los que nos hablabas últimamente, que había que tapiarlos, Que ¿no? tapiarlos, sí. Incluso salió un publicado el día 8, ¿vale?, donde decía que daban 20 días de plazo a los propietarios para que tapeen los locales. En caso contrario, el ayuntamiento tomaría cartas en el asunto y lo harían ellos. Ahora estamos a espera de que se cumpla el plazo estimado. Perfecto. Emiliana, al respecto de la ocupación. Pues respecto a la ocupación, desde luego que lo que se tendría que primar es la defensa de un derecho de propiedad que reconoce la Constitución, pero efectivamente yo creo que a veces se actúa con mucha ligereza, con mucha alegría. En algunos ayuntamientos, como en Barcelona, que debe ser escandaloso la permisividad con los ocupas, y además que se está convirtiendo en un problema de seguridad ciudadana. Afortunadamente en Burgos todavía no conocemos esas barbaridades que se están produciendo en Barcelona, pero que de ahí, bueno, igual que está ocurriendo en Barcelona, empezamos por ocupas, les dejamos que actúen a sus anchas y se está convirtiendo ahora en cuando han sido las fiestas de la Merced, en lugar de ser unas fiestas que disfrute la gente y que convivan los ciudadanos, al final ha habido peleas, incluso, yo no sé si ha habido algún herido grave o incluso algún incidente más, y lo que hay que evitar es que en el crucero y la zona que habéis comentado, que se está extendiendo, desde luego que cortarlo. Y yo creo que ahí las autoridades, en este caso las locales, junto también con la policía local y la policía nacional, yo creo nacional tendrán que actuar, o sea, tomar medidas, porque ya no es que solo sea, que no es solo la ocupación, sino que ya se están cometiendo presuntos delitos y vandalismo. Los coches se están viendo afectados con el vandalismo. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí. Solamente, Jorge, desearos que vuelva la paz al barrio lo antes posible. Y en eso esperamos. Mantenernos informados para ver cómo van desarrollándose los acontecimientos. ¿De sí, acuerdo? ok, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Lo dicho, sugerencias, cualquier tema que quiera que traslademos a los espectadores o que trabajemos en él, darle voz a cualquier colectivo. informativos.burgos@rtvcyl.es. Hacemos una pequeña pausa. A la vuelta les cuento a qué hora ha llegado el AVE a Madrid esta mañana. De todo menos rápido hasta ahora.
La Asociación de Comerciantes de Gamonal están molestos por los trabajos que el Ayuntamiento va a acometer en Gran Montagny y Plaza Roma. Temen que afecte de forma negativa en una época buena para el comercio, sobre todo por las campañas del Black Friday y de la Navidad. No ha atendido hasta ahora. Y para hablar de este asunto, el gerente de Zona G está con nosotros esta noche, Borja García. Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal todo? Buenas noches. Gracias a vosotros por la invitación. Y sí, si se tiene previsto comenzar las obras de peatonalización de la calle Francisco Gran Montagny de Plaza Roma y Lavaderos en noviembre, pues al comercio le va a hacer bastante daño, porque en noviembre es más o menos cuando empezamos a tener un repunte en las ventas con la campaña comercial de Black Friday, que es como la pre-campaña navideña. Y luego, pues, por supuesto, la temporada de mayores ventas de todo el año, que es la campaña de Navidad. Si llevamos ahora unos meses con unas ventas muy bajas y claro, el comerciante está esperando ansiosamente que llegue la Navidad, porque es cuando realmente se hace dinero para poder hacer un ajuste y tener beneficios. Da el do de pecho para finalizar el ejercicio, vamos, ¿no? Efectivamente, entonces que de repente empiecen unas obras en una calle, pues bueno, ya se sabe que cuando hay obras eso dificulta el tránsito de peatones en esa calle, hay polvo, hay vallas, el suelo se levanta, entonces hay menos peatones que optan por ir por otras vías, y entonces pues hay menos posibilidades de que los clientes entren a las tiendas, entonces pues se reducen drásticamente las ventas. Entonces por eso los comerciantes de estas zonas donde se van a producir peatonalizaciones están bastante preocupados y bueno, pues están bastante molestos con esta decisión. Lo suyo sería que las obras comenzaran pasada la campaña navideña, porque bueno, empieza la campaña de rebajas, aunque últimamente las campañas de rebajas ya no son como antes, ya no tienen tanto tirón, suele ser buena la primera semana y luego ya podría realizarse las obras sin ningún problema, que haría daño, sí, pero no es lo mismo cargarse la campaña navideña que hacer las obras en enero. Vosotros ya habéis expuesto esto al Ayuntamiento. Hasta hace 4 días Daniel de la Rosa seguía empeñado en empezar cuando inicialmente estaba previsto. ¿Tenéis alguna esperanza de que haya algún tipo de negociación para que vosotros consigáis el objetivo, que os dejen vivir la campaña de Navidad tranquilos? Yo creo que, bueno, la semana que viene, el viernes, tenemos una reunión con el alcalde. Ah, bien. Y tenemos pensado que lleguen a una solución, porque yo creo que está más que justificado el poder aplazar. Tampoco es mucho tiempo lo que pedimos, simplemente salvar por lo menos la campaña navideña, que es la más fuerte del año. Porque imagino que vosotros, cuando leéis en la prensa o veis la televisión y leéis el rótulo de intervenciones en Gamonal, ya os echáis a temblar, ¿no? Porque sí, habéis pasado por muchas etapas. Nosotros, todo lo que sea hacer intervenciones en el barrio para mejorarlo, son bienvenidas, desde luego. Está claro que Gamonal tiene 2 grandes problemas, por decir una manera. Uno funcional, que es el tema del aparcamiento, y otro es el estético. O sea, hay que cambiar entero el barrio. Entonces, todo lo que sea inversión es bienvenido, por supuesto, pero vamos a intentar que perjudique lo menos posible. Hacer las obras en una calle en la mayor época comercial del año, cuando los comerciantes pueden hacer dinero para continuar con sus negocios, pues no es la mejor solución. Quizás si se espera enero, pues sería lo suyo. Y luego el tema del aparcamiento, que es otro de los grandes problemas que tiene el barrio, que si ya es funcional podemos poner muy bonito el barrio, pero si no puede ir nadie a verlo porque no tiene dónde aparcar, pues no estamos solucionando el otro problema que tenemos. Hemos hablado de obras inicialmente en Gran Montagny y en Plaza Roma, que son las que más os preocupaban, pero también tenemos en ciernes una intervención en lo que es el Adio Perlado, antiguamente el Adio Perlado, la Avenida de Derechos Humanos, un carril bici para eliminar la doble fila, etcétera, etcétera. Yo creo que es un poco a modo de experimento, a ver qué tal funciona. ¿Cómo lo habéis visto desde Zona G? Pues, a ver... Y una zona menos de circulación, claro. Sí, los comerciantes, yo con los que he consultado, los comerciantes de esa avenida, muchos son un poco reacios a esa transformación, porque ya de por sí la avenida es un poco ratonera, pues a lo mejor quitando carriles
Bueno, como es un experimento, vamos a ver cómo funciona. La inversión es baja y se puede echar para atrás al modelo inicial, o sea que vamos a probar. Yo creo que eso es cuestión de ver cómo funciona. Estamos hablando de comercio y se me viene a la mente los bonos al consumo. Estamos ya prácticamente en octubre. ¿Cuál es el mejor mes para vosotros, para que estén funcionando los bonos al consumo, que de momento no se pueden adquirir, están trabajando en ello? Sí, pues lo ideal sería que ya estuvieran funcionando. Ahora es unos buenos meses, septiembre, octubre, la gente ya ha vuelto de vacaciones, tienen que hacer compras y bueno, vuelve todo como a la normalidad. Entonces, pues mientras sea justo antes de la campaña navideña, que de por sí ya hay ventas, pues estos meses, septiembre, octubre y principio de noviembre, son los mejores meses para esta campaña. O sea que le instáis al ayuntamiento a que acelere, ¿no? Sí, lo suyo sería que ya estuvieran funcionando. Ajá. ¿Quién más sabe en esta mesa de comercio, sin duda alguna, es, aparte de nuestro invitado, es Emiliana Molero? Bueno. Hombre, muchísimo, desde luego que sí. Claro, es que esto de acometer ciertas obras en plena campaña de Navidad es un poco peligroso. Yo no sé si es todo porque hay que meterle el acelerador también. Aquí hay elecciones municipales el año que viene, ya tenemos que justificar algo, ¿no?, como balance para mayo. Yo creo que todo influirá. Habrá algunas que estuviesen en el presupuesto ordinario, otro que se hayan acogido a fondos europeos, que también se tienen que ejecutar, yo creo que antes del 31 de diciembre del 2023, con lo cual querrán acelerar. Pero hombre, yo creo que lo que comentaba Borja, que tiene mucha razón, y yo creo que es algo que estamos luego pidiendo, y que yo también lo viví en un momento dado. Hombre, hay que intentar que convivan las obras con los comerciantes, que puedan desarrollar sus actividades, comerciantes, hosteleros o servicios. Yo creo que se debiera de establecer con ellos, junto con ellos o con los afectados, un calendario de actuaciones, ver por dónde empiezan las obras para evitar molestias, si se pueden hacer en varias fases. Bueno, yo creo que teniendo en cuenta además la época en la que se quieren iniciar, que efectivamente, como decía Borja, comienzan una temporada buena del comerciante, pues que se tuviera en cuenta y que se hiciera, bueno, pues en consenso con ellos esos calendarios. Pero luego, por otra parte, también hay que entender, efectivamente, y yo he sido vecina de Gamonal muchísimos años, luego hay que modernizar un barrio que desde los años 70 pues han hecho pocas actuaciones. Bueno, pues yo creo que el ayuntamiento tiene que ser inteligente, tiene que dialogar con vecinos y sectores, y desde luego que hacer que concilien ambas posturas, porque todo es necesario. Tener en cuenta las reivindicaciones de los comerciantes, pero yo creo que también el barrio de Gamonal se necesitan unas actuaciones, ya no solo un lavado de cara, sino unas actuaciones que se vea que es o sea, al final lo que es el contenido luego del barrio es gente muy joven, viven mayores, pero también hay gente muy joven y con hijos. ¿Os sentís bien tratados en el comercio de Gamonal por parte de las administraciones? Sí que estamos tenemos bastante atención y cuando solicitamos una reunión sí que es verdad que rápidamente nos reúnen, o sea que en ese sentido sí que nos sentimos escuchados. Perfecto. Un último apunte al respecto, Elías. El barrio de Gamonal necesita un plan integral, consensuado, porque llama mucho la atención que el mismo proyecto de aparcamiento lo llevaba el Partido Popular en su programa y el Partido Socialista. Es curioso que no se haya podido realizar un aparcamiento en una zona como la Avenida de los Derechos Humanos, que era ideal para haberlo hecho. Zona G apostó por ese proyecto, se montó políticamente lo que se montó. Si en Burgos, en La Flora, se ha podido hacer un aparcamiento entre edificios con vigas de madera, Madrid está lleno de este tipo de aparcamientos. ¿Cómo en esa avenida no se va a poder hacer? Y lo mismo con el bulevar. Burgos o Gamonal necesita un plan integral, necesita sacar la Nacional 1, la antigua Nacional 1, y perder esa estructura de carretera que pasa, claro, o que atraviesa
esa parte tan importante de la ciudad. Necesita darse una vuelta al barrio de Fátima, necesita darse una vuelta a Juan 23, es decir, necesita un plan integral y consensuado. Creo que es posible en esta ciudad llegar a consensos en el ayuntamiento para poder acometer estos proyectos que seguramente durarán más de una legislatura. Yo creo que es fácil. Pues esa es la última pregunta que le iba a hacer a nuestro invitado. ¿Se acaba otra legislatura sin solucionar el aparcamiento en Gamonal? Pues a ver, esperemos que alguna solución haya y que, porque es el histórico problema que tenemos en el barrio, el tema del aparcamiento, y ya ni te cuento en rotación, que es inexistente, que es el que realmente necesita el comercio, pero confiamos en que en un corto plazo se busque una solución a esto. Pues de entrada, el tema que nos ocupaba inicialmente era que os dejen trabajar en Navidad, y veremos a ver qué conclusiones se sacan de la reunión que vais a tener próximamente con el Ayuntamiento. Borja García, gerente de Zona G, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta la próxima. Bueno, pues un último asunto, porque Emiliana, la FAE, a quien tú representas aquí, junto a otros estamentos, habéis pedido incentivos por un uso lastrado por la falta de continuidad hacia el norte del AVE, debido a los malos horarios y la falta de puntualidad. Por cierto, según publica hoy Diario de Burgos, el AVE de esta mañana a Madrid, por una avería, se encontraba parado en Quintana del Puente y sin luz en el convoy. Vamos, que el tren llegaba a su destino 3 horas más tarde, casi a las 12 del mediodía. Y no es la primera vez que sufrió un retraso de este calibre. No, yo creo que la semana pasada también sufrió otro retraso. O sea que desde luego que nos estamos estrenando bien. O sea, yo creo que era una infraestructura muy esperada y deseada por los burgaleses, también por la parte empresarial, pero efectivamente están sufriendo muchos retrasos. Y luego, como también apuntabas, también desde FAI, desde otras entidades, lo que estamos demandando son incentivos también por viajar en el AVE. Creemos además que, bueno, aparte de tener malos, el horario que sale por la mañana a las 8 de la mañana no es mal, 7, no es mal horario, porque además cuando llegas a Madrid, 8:36 en teoría. Bueno, pues te da tiempo para hacer todo, pero sí que demandaríamos que hubiese más frecuencias, tanto de salida como de vuelta. Y luego, bueno, es algo que hoy no existe, pero el AVE hacia el norte sí que se debieran iniciar las obras lo antes posible, porque desde luego que somos conscientes que en el momento que el norte, el País Vasco, tenga AVE, las frecuencias se incrementarán. Pero creemos que hasta ese momento, pues bueno, que se bonifiquen o que se tengan ayudas. Yo el otro día comentaba, una persona que viaje en AVE sin comprar el de ida y vuelta puede salir por unos 90, por unos 90 euros, no es barato. Y pensando en las empresas, si van más de 2 personas en el AVE, merece más la pena ir en vehículo. 30 segundillos, Elías. Burgos tiene un tejido empresarial muy importante para Castilla y León y para España. El AVE de las 7 de la mañana es utilizado por muchos empresarios para hacer gestiones en Madrid, por muchos profesionales también, que vamos a hacer juicios, tal, y no es de recibo que el AVE llegue a las 11:30 de la mañana. Es decir, es que no es de recibo. Un día puede pasar por una avería, pero es que es constante y frecuente. Y lo mismo el Alvia de las 8 de la mañana. La última vez que estuve y fui con mi madre, allí nos quedamos parados a la altura de Valladolid también, y por un largo rato. No podemos permitir esto. Yo creo que nos lastra empresarialmente y debemos de ser muy duros y muy exigentes con esto. De acuerdo, pues hasta aquí nuestra mesa de actualidad. Gracias, Emiliana, gracias, Elías. Hasta la próxima. A vosotros, Rafa. Vamos a continuar, porque hace 7 meses que comenzó la guerra en Ucrania y desde entonces decenas de personas han buscado refugio aquí en Burgos. Desde el mes de junio cuentan con el apoyo de la asociación Familias con Ucrania para afrontar su día a día en el país de acogida. En marzo comenzaron al llegar a Burgos los primeros refugiados desde Ucrania. Inicialmente fueron familias particulares quienes les brindaron un lugar para vivir. Vimos la necesidad, además de tener a nuestros acogidos en casa, de crear una asociación, unirnos para actuar
todos a una, todos de la misma manera y conseguir los mismos objetivos. Pero poco a poco comenzaron a surgir necesidades. La primera, enfrentarse a un idioma desconocido. Ahí jugaron un papel determinante los compatriotas que ya llevaban años residiendo en Burgos. Sobre todo en escuchar todo lo que ellos necesitan. Segundo, acogerles en la ciudad de Burgos, ayudarles con administraciones, con médicos. Entre las prioridades de la Asociación Familias con Ucrania está la búsqueda de la autonomía de las refugiadas mediante un trabajo y un nuevo hogar. Hemos conseguido hasta ahora trabajo para unas 20 personas y vivienda para varias de ellas. Y hemos podido ver cómo la vida les da un giro de 180 grados. Pasan a sentir que recuperan el control que les arrebataron las bombas y los soldados en Ucrania. El hostel de la calle Miranda se convirtió en el primer destino para muchos refugiados. Ha llegado a dar alojamiento a más de 140 personas. Actualmente son 60 las que siguen acogidas a la espera de poder iniciar una nueva vida lejos de la guerra. Y ya nos marchamos. Este martes 27 de septiembre nos deja una gran noticia. El diálogo social ha sido fructífero y garantiza un plan de incendios mejorado. Castilla y León extenderá al invierno 2.500 contratos del operativo contra incendios tras un verano aciago. Supondrá una mayor estabilidad laboral para las plantillas y más inversión y vigilancia en los montes. Nos vemos mañana en la 8 a las 10. Descansen, adiós.